Buenas chicos, ¿cómo estáis? Vamos con otro vídeo más de PlayStation 5 en nuestro canal. Vale, voy a hacer un vídeo de cero a tener todo configurado, ¿vale? De cero significa a todos que no puedan hacer exploit. Han decidido ahora mirar la escena de PlayStation 5 y no tiene ninguna forma de hacer exploit ahora mismo en sus consolas. Esto vale para la versión 9 hasta la versión 12. ¿Vale, chicos? ¿De acuerdo? Esto lo bueno que tiene, chicos, que si tenéis partidas guardadas, no se pierde nada. Porque lo que vas a hacer el exploit lo vas a hacer directamente en nuestra copia de seguridad, en nuestra imagen. No hace falta cargar ninguna imagen de otro usuario. Pues vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es poner el PC para que lo veáis. Vale, pues aquí estamos ya. Vale, pues aquí estamos en nuestro canal de Telegram, que os recomiendo que os unáis a nuestro grupo porque damos ayuda, comentamos escenas de PlayStation 5 y de muchas más cosas. Para ello, mira, vamos a utilizar el... Primero voy a agradecer, ¿vale?, al creador del WebKit, ¿vale?, de Jordi Kish, que ha creado este WebKit para que funcione. Y luego también voy a utilizar el auto, ¿vale? Para configurar todo automático, ¿vale? Que se lanza automáticamente el Payload Manager. Y luego en Payload Manager configuraré mi repositorio, ¿vale? Aquí tengo todo ordenado y cómo vamos a utilizarlo para empezar, ¿vale? Cualquier cosilla, ¿vale? De aquí te podéis lanzarlo, ¿vale? Yo voy a lanzar a través de mi repositorio, como vais a ver en el vídeo. Pero también hay aplicaciones como esta, que poniendo vuestra IP de la consola y aquí lo podéis cargar, ¿vale? Pero yo lo voy a hacer todo automático. O sea, este vídeo va a ser para hacer todo automático. Pues vamos a ello. Vamos a empezar. ¿Cómo sería? Vale, lo primero que vamos a hacer, como podéis ver, tengo aquí varios métodos, pero estos métodos como si no estuviera, ¿vale? He quitado el Payload Manager, no está configurado. No tengo nada configurado, porque esto va a ser de cero. He desconfigurado toda mi configuración para que veáis todo de cero. Ahora, en teoría, no tengo ningún método para hacer exploit. Bueno, vamos a hacer el exploit para las consolas que no tengan nada y no quieran perder nada, porque es mucho más sencillo cargar una copia de otro usuario y tener estas aplicaciones instaladas. Pero es mega sencillo ahora, desde la 9 hasta la 12, no cargar ninguna copia, quedaros con vuestra sesión de sistema, con vuestro usuario y poder lanzar el exploit. Vamos para ello. Lo primero que tengo que hacer es aquí en ajustes, en red, aquí en ajustes, configuración de red. Aquí pinchamos en el botón de las tres rayitas y damos opciones avanzadas. Y aquí tenemos que poner esta DNS. Pues dejamos todo automático y ponemos esta DNS. Esta DNS lo que va a hacer que la guía de usuario se abra directamente el WebKit para lanzarlo. Nada más. Es un momento, se pone esto un momento y ya estaría. Y pinchamos. Vamos para atrás y aquí en red, vamos aquí arriba donde pone guía y sugerencias y aquí guía de usuario, le pinchamos. Aquí va un pequeño error, le decimos que sí porque la página tiene certificado y aquí sale varias opciones. Si no, a mí me ha cargado automáticamente elegir PlayStation 5 si no te ha cargado esta página y aquí directamente le pinchamos sin poner, aquí podéis poner la URL que queráis del WebKit que queráis, pero aquí directamente al crear un menú le pinchamos y le damos aquí a... Mira, está encima la de Jordi, la que he dicho, ¿vale? Le pinchamos y le damos aquí. Así de sencillo. Puede ser que falle. Si falla, lo volvéis a lanzar no hace falta reiniciar. Porque yo he probado antes y me ha fallado. Lo he lanzado otra vez sin reiniciar y me ha funcionado perfectamente. Vale, ya con esto he hecho el exploit. Ya puedo lanzar los puntos ELF, instalar aplicaciones y lo que queráis. Vale, yo todo esto no quiero nada. A mí lo que me interesa es el Payload Manager. Le pincho. Y me lo lanza y me lo instala. No, ahora mismo no hay nada instalado. Automáticamente aquí se me ha abierto. Vale, ya está configurado y está abierto ya. Pero como podéis ver está todo vacío. Vale, para configurar el Payload Manager, lo primero que tienes que hacer es iros aquí a ajustes. Vamos por aquí abajo. Y aquí activar este.
lo marcamos, ¿vale? Y luego pinchamos aquí y eso es lo que vamos a hacer justamente en el ordenador. Un segundito, vale, ya estamos en el ordenador. Vamos a la URL, ponemos la IP de vuestra consola y el puerto 8084. Le damos aquí a refrescar y automáticamente ya me ha entrado como lo estáis viendo. Vamos a los mismos ajustes, a lo que he dicho ajustes aquí abajo. Le pinchamos, aquí en fuentes, pues hay una fuente. Yo tengo un repositorio que he creado, le copiamos y lo pegamos aquí. Así de sencillo. Y le damos aquí a agregar. Así de sencillo, ya está creado y ya vamos a instalar todo automático. Vale, entonces ahora vamos otra vez a la PlayStation, un segundo. Vale, ya estamos aquí en la PlayStation. Y vamos aquí a administrar payload. Vale, aquí administrador de payload. Damos aquí a refrescar, un segundito. Así me lo coge. Y aquí lo pinchamos y aquí tenemos nuestro payload. ¿Qué queremos? Instalar. Podemos instalar lo que queráis. Vale. De primeras, yo os recomiendo que instaléis el FTP para tenerlo. Lo instalamos. El nano, que lo vamos a utilizar ahora mismo, lo antes posible. Vale. Y para quitar el candado de los juegos. Perfecto. Este es mega importante, que es el Wesky automático. Le pinchamos, instalamos también. Y vamos, me falta aquí, en redes. Aquí más cosillas que tengo puesto. Aquí esto es mi LF que creé. También lo instalamos, ahora te explico para qué es. Y ya estaría todo configurado, chicos. Esto está instalado, pero no está iniciado. Para iniciar las cosas automáticamente, le damos aquí a iniciar automáticamente, activamos la carga automática. Ah, importante que no he hecho antes, aquí en ajustes, podéis quitar esta pestañita, no hace falta que se arranque automáticamente esta ventanita que se ve, que se lance todo y ya estaría. Luego si lo queréis abrir, lo podéis abrir. Vale, aquí ya están todos instalados. Le pinchamos y aquí todos los que hemos querido instalar. Mira, me falta uno, puedo instalar. Uno mega importante que es para que te reconozca los juegos del USB. No sé por qué no lo he puesto. Este de aquí. ¿Lo ves? Pues venga. Lanzamos el automontaje. Si utilizas juegos en un pendrive o un disco duro, aquí están todos. ¿Vale? Entonces, autocarga. Lo que utilizo yo, el autocargo. Mi lógica es primero el reconocer los juegos en el USB, luego quitar el candado y luego el FTP. No utilizo nada automáticamente. Como podéis ver. ¿Vale? Y con eso ya estaría listo. Vale, y luego tenemos aplicaciones aquí. Es el FTP para conectarnos a la consola directamente. Esto para quitar el candado. Y este es para el USB. Pero luego tengo aquí otra aplicación, que este es el que la creé yo, que sirve para crear en la carpeta, dentro de la consola, en la carpeta Data, crear la carpeta PS5 Autodealer, ¿vale? Para configurar automáticamente la última versión sin tener que arrancar como he arrancado ahora mismo pinchando en un enlace. Entonces pinchamos aquí. Importante, hay que tener internet y ya está. Instalado sin problemas. Ya con esto directamente se ha instalado en la consola esa carpeta y no hay que lanzarla más. Y aquí instalamos el Wesky. ¿De acuerdo? Que es todo completo, sin tener que lanzar ya la guía de usuario y quitar la DNS que tenemos puesta ahí. Pues le damos aquí, lo instalamos y ya se ha instalado en un segundo, ya es mega rápido. Y aquí ya automáticamente lo que haría yo a partir de ahora, para estar seguro, es el DNS que hemos puesto, solo ha sido para lanzarlo a través de la guía de usuario, porque no tenía ningún método de lanzar el exploit. Le quedamos a guía, que ajuste igual, configuración, entramos aquí en ajustes y quitamos estas DNS. Este ya no vale para nada. Y ponemos la de nano DNS. ¿Vale? Ponemos punto, ahí, punto y uno, ¿vale? Dice el exploit lanzado. Ya estaría, pero queremos hacerlo a través ahora, en vez de la guía de usuario que hemos hecho ahora mismo, ya cada vez que reiniciamos, lanzamos este de aquí y se hace todo automático. Entonces le pinchamos, vamos a reiniciar un segundo. Vale, ya acaba de arrancar y ya estaría todo configurado. La DNS se ha quedado en 127.0.0.1.
¿Vale? Y aquí en contenido lanzamos el que hemos el WebKit automático, autoduader, ¿vale? Le pinchamos. Esto vale para consolas digitales y con lector, ¿vale? Para todas, entre la versión 9 y la versión 12, ¿vale? Perfectamente. Entonces le pinchamos. Puede ser que falle y podemos lanzar otra vez sin problema, o puede ser que lo haga a la primera. ¿Vale? Aquí la está haciendo ya a la primera. Yo sin tocar nada, no tengo nada más, no voy a pinchar ningún botón más. Esto lanza automáticamente el payload que hemos configurado tan rápido con mi repositorio. Y ya está, ya me está reconociendo los juegos, ya está todo reconocido. Ya está listo. Esto le damos al círculo, cerramos. Y si queréis ver lo que ha abierto, le pinchamos a lanzar los 3 que he dicho yo, nada más. Y aparte en el panel, lo que he dicho, tengo todos estos también. Que no me hace falta ahora lanzarlos. Porque ya está instalado, eso lo tengo ahí. Y esto ya está instalado en la consola, que es lo que he dicho antes, el PS5 Autoduader. Ya está todo configurado para que se quede guardado todos estos payloads. Y el Nano DNS. Ahora mismo, como lo que he dicho antes, tengo las DNS puestas, pero ahora mismo no tengo internet. Porque no tengo ejecutado Nano DNS, ¿vale? Eso lo tenéis que tener claro. Ahora mismo, si voy aquí a repositorios, me da fallos, ¿vale? No está nada conectado, porque ahora no tengo internet. Que si queréis tener internet, pues lanzamos el Nano DNS, le pinchamos, así de fácil. Y ahora vamos aquí a tener internet porque lo necesitáis para lo que sea. Le damos aquí y en los repositorios ya están Git. ¿Vale? Ya están todos configurados y listos para poderse instalar. Podéis seguir instalando cosillas que queráis. Este es mi repositorio completo de todas mis cosillas. Y ya estaría todo funcionando. Esta es la forma más rápida de tener el exploit lanzado. Y sin perder nada de vuestras partidas de datos. Porque si restauráis alguna copia de otro usuario, perdéis todo eso. Y así de sencillo. Con esta aplicación ya podéis hacer lo que queráis. Y con la guía de usuario, para empezar sin no tener que hacer nada, es la mejor forma. Importante, tenéis que tener cuidado, las DNS primeras que he puesto, solo dejarlas para poder configurar el tema de lanzar el WebKit desde la guía del usuario, nada más. Porque ahora mismo si voy aquí a guía de usuario, automáticamente ya no me va a entrar. ¿Vale? Porque eso se vinculaba antes con esas DNS. Eso tenéis que tenerlo claro. Yo creo que está todo explicado y aquí todo funcionando a la primera, la verdad. He tardado nada en configurar todo y ya tengo todo funcionando. Cualquier duda que tengáis, dejad los comentarios o lo que he dicho yo anteriormente. Uniros a nuestra comunidad de Telegram y dejad los comentarios y nos comentáis cómo funciona a vosotros, qué tal va todo. ¿Vale, chicos? Pues nada, ha sido un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao, chao, Suscríbete chao. y dale a me gusta. Te espero en el próximo vídeo.